donde más fácil se ve es en las cosas más sencillas, como por ejemplo trotar, ¿sí? Se ha dado cuenta que para mantener un ritmo, ¿cierto? Es necesario hacer un mínimo esfuerzo y luego se coge ese ritmo y después es supremamente fácil mantenerlo. Digamos desde la perspectiva como de la coordinación motriz y eso, ¿sí? Eso es porque se establecen como redes neuronales que son capaces de generar esa ritmicidad en digamos, en el reclutamiento de los músculos, ¿sí? Ese tema es un tema vanguardista, o sea, sobre eso se está en este momento haciendo investigación activa, de cómo se generan como esos patrones de movimiento que son repetitivos, ¿sí? Tristemente nosotros no tenemos el espacio para hacerlo acá en clase, pero sí les recomiendo que cojan de su libro y se lean el capítulo que integra neuromuscular, es muy bonito, ¿sí? Aquí le vamos a dedicar el tiempo a ver las bases de la contracción. Entonces, la clase de hoy coge un poquito de la anatomía, que es necesario como ponernos de acuerdo en ciertos términos, y luego nos dedicamos a mirar, digamos, cuáles son las bases un poco más, no moleculares, sino las bases celulares de la contracción muscular. Entonces, el músculo, digamos que es un órgano, ¿cierto? Y como todos los otros órganos está compuesto de células. Las células musculares tienen su característica única, ¿cierto? Y entre las cosas importantes a listar y entender de qué hace una célula muscular está su forma alargada, ¿sí? Y esa forma alargada tiene sentido porque la forma como se construyen los músculos es esa forma típicamente longitudinal en la cual yo tengo una cantidad de elementos que son contráctiles y en los dos extremos tengo un tejido que es un tejido que me conecta al sistema esquelético, ¿cierto? Y es un tejido que típicamente lo vemos como si fuera un tejido elástico. Entonces, la mayoría de veces que un ingeniero se aproxima al funcionamiento de un músculo, lo que hace es suponer elementos contráctiles conectados en serie con elementos elásticos. Entonces, eso típicamente se dibuja, más adelante les muestro un diagrama, pero típicamente se dibuja como si fuera un pistón agarrado con un resorte en serie, ¿sí? Como el pistón que sea capaz de generar, digamos, contracción, ¿cierto? Y esos elementos elásticos que pegan el músculo a los huesos, ¿cierto? Que típicamente lo que hacen es que se estiran y albergan energía. Entonces, esa conformación así longitudinal hace que las células musculares, ¿cierto?, parezcan de forma longitudinal. Entonces aquí tenemos en este diagrama que es prácticamente tomado del libro, ¿cierto? Podemos observar en una célula que hace parte de una fibra muscular, y muchas de estas fibras con tejido conectivo, ¿cierto?, forman como digamos como esta unidad motora. Típicamente lo que yo voy a tener es que el músculo se compone por múltiples de estas unidades motoras que tiene ahí adentro muchas celulitas agarradas en serie o realizadas longitudinalmente, ¿cierto? Dependiendo de dónde esté el músculo ubicado, yo le voy a poner a estas unidades, les voy a poner una neurona o les voy a poner varias neuronas, ¿sí? Entonces, si yo cojo y conecto un músculo gigante con una única neurona, lo que hago es que cuando envío señal a través de esa neurona, contraigo todo el músculo completo, ¿sí? Cuando yo pongo varias neuronas, lo que yo hago es que yo puedo controlar cuáles de esos pedazos de ese músculo contraigo y puedo obtener fuerza graduada, ¿cierto?, del mismo paquete de fibras musculares. Eso es importante para entender por qué uno es capaz de ejercer diferentes tipos de fuerza con el mismo músculo. Y ustedes van a ver que un potencial de acción, al igual que la neurona genera una respuesta que es del tipo todo o nada, un potencial de acción en una fibra muscular genera una respuesta que es de todo o nada. Si yo me contraigo o no me contraigo. Entonces uno diría, pero ¿cómo así que se contrae y puede generar a veces más o menos fuerza? El truco para generar más o menos fuerza viene por dos caminos. Uno por la organización anatómica de neuronas que les acabo de contar, y el otro por la frecuencia con la cual yo recluto la fibra, y eso sí lo vamos a ver hoy. ¿Sí? Entonces, hagámosle. Entonces yo saco una de esas células que está ahí metida, ¿cierto? Y observo qué cosas la hacen realmente distinta del resto. Y hay una interesante, que es que el núcleo está para afuera, ¿cierto? El núcleo está puesto en la parte de afuera, típicamente en una célula común y corriente, y todo el núcleo en el centro, ¿cierto? El núcleo está afuera porque es que la célula muscular está prácticamente dedicada
a albergar las unidades contráctiles que se llaman los sarcómeros, ¿cierto? Entonces todo el cuerpo de la célula muscular lo que hace es albergar los sarcómeros. Y como los sarcómeros tienen necesidades súper importantes de comunicación con el medio externo, ¿sí? Y además de poderse comunicar rápidamente con la placa motora, es decir, donde está el terminal de la neurona, para que el potencial de acción llegue súper rápido y genere los mecanismos de contracción que ya vamos a ver más adelante, ¿cierto? Entonces, dos cosas importantes saltan a la vista acá, que es la existencia de un espacio que se llama el retículo sarcoplasmático, ¿cierto? Que es un organelo interno, pero está, digamos, ocupando un volumen considerable del sarcolema, es decir, del citoplasma de la célula muscular. Con esta estructura que está, digamos, distribuida a lo largo de toda la célula por dentro, alargada, ¿cierto? Eso es una cosa que es única dentro de las células del organismo y que hace una célula muscular, ¿cierto? Lo otro es la existencia de lo que está dibujado acá con esos tubitos amarillos, ¿cierto? Que son los túbulos T, que lo que son es un sistema para acercar el espacio extracelular, ¿cierto?, a las regiones más internas del sarcolema. Es decir, yo no me conformo con tener una membrana expuesta al medio externo, sino que lo que hago es que genero una red súper intrincada de acueducto, de tubos, ¿cierto?, que lo que hacen es traer lo más cerquita posible el espacio extracelular en contacto con los elementos contráctiles que son los sarcómeros que están metidos acá, ¿sí? Entonces, esta es la organización de la célula y nos vamos a dedicar, como vamos a poner a estudiar los mecanismos de contracción, vamos a ver en detalle cuál es la estructura de esos sarcómeros, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, me interrumpen. Entonces, esta microscopía electrónica, que pues es reciente, lo que pretende es acordarles a ustedes un poco de la historia de lo que es el descubrimiento de la teoría de los filamentos cruzados. Por allá, por los años 50, los años 60, no se sabía bien qué era el mecanismo de contracción muscular, no sabía bien cómo funcionaba, se había observado, se sabía por experimentos de laboratorio, uno cogía un pequeño músculo de fémur de rana, que era lo más preferido en los laboratorios, le pasaba una corriente de bajito voltaje y uno observaba que el músculo se contraía. O sea, se sabía que había esa conexión con el sistema eléctrico, ¿cierto?, o nervioso, pero no se sabía cuál era el mecanismo interno. La misma persona que descubrió el mecanismo de funcionamiento de las neuronas, ¿sí?, Huxley, ¿se acuerdan de que hablamos de Hodgkin y Huxley aquí en clase cuando vimos sistema nervioso? Él se mueve a trabajar el músculo y él propone la teoría de los filamentos cruzados después de haber propuesto la teoría de los canales sensibles al voltaje, por la cual recibió el premio Nobel como en el año 63. Huxley se viene, trabaja el músculo, propone la teoría de los filamentos cruzados, ¿cierto?, sacada a partir de estudios de microscopía, de trabajo de laboratorio, ¿cierto? Y esa teoría es la que todavía se enseña en los cursos de fisiología, ¿sí? Es la que ustedes obtuvieron del libro. La teoría que él propone por allá en los años 60. Él no recibe el premio Nobel, porque uno no puede recibir el premio Nobel dos veces en la misma área, pero el trabajo de músculo hubiera merecido también ese reconocimiento. Entonces, ¿qué se observa en la microscopía electrónica? Se observa una estructura anatómica típica con un corte longitudinal y un corte transversal de la fibra muscular o del tejido muscular, ¿cierto? Entonces, pues ahí ya está puesto los nombres de las bandas que ustedes ya reconocen por la lectura del libro, ¿cierto? Pero fíjense que sí es muy fácil reconocer que cuando uno corta el músculo de forma longitudinal, uno tiene patrones alternantes de bandas oscuras y bandas más claritas, ¿cierto? Y cuando cortan esa sección transversal, uno observa un arreglo que es hexagonal, ¿sí? Ustedes cogen y identifican acá estos puntos que son un poco más gruesos, y si estuvieran lo suficientemente cerca, se darían cuenta que alrededor de cada uno de esos puntos gruesos uno puede contar hasta 6 punticos más delgaditos, ¿cierto? Ahora, esos punticos se comparten con el otro
con el otro filamento grueso que está ahí puesto al lado, ¿cierto? De tal forma que generan un arreglo que uno reconoce como algo, digamos que anatómicamente se nota que tiene un propósito, ¿sí? Pues bueno, obviamente muchos experimentos pasan, muchas cosas suceden, entre ellos la diapositiva que sigue, ¿cierto? En la cual ya nos presentan una caricatura de lo como se debe ver la estructura del sarcómero, ¿cierto? La unidad contráctil dentro de la célula. Entonces, una sola célula de músculo contiene múltiples sarcómeros, y para que la cosa funcione, los sarcómeros tienen que estar agarrados de tal manera que cuando se contraigan generen la contracción de la fibra completa, ¿sí? Entonces, cuando uno se pone a fijarse en una célula, lo que uno tiene son muchos sarcómeros agarrados así en serie, y cuando uno hace el corte transversal, uno también va a ver que tiene muchos sarcómeros organizados así en la otra dimensión, de tal manera que el truco ahí es como coordinar la contracción de todos ellos, ¿sí? Pero fíjense que si yo quisiera pronto generar un poquito más o menos de fuerza, pues yo también, depende de cómo tenga mi arreglo anatómico, podría decir, bueno, voy a contraer este pedacito del músculo, como eso me va a jalar al resto, eso genera cierta fuerza, o voy a contraer todo el músculo completo y eso me genera otra cierta fuerza, ¿sí? ¿Qué es lo más importante de acá? Ustedes esto ya lo tienen claro, pero vamos a hacer de cuenta que no lo tienen claro, ¿sí? Reconocer que hay dos tipos de filamento, grueso y delgado, que es lo que se veía en el corte transversal de al lado, como los puntos más gruesos y los puntos más delgados alrededor, ¿sí? Entonces aquí en esta diapositiva se ha puesto el filamento grueso, está puesto aquí en azul, ¿sí? No se ve tan más grueso que el delgado, pero sí es bastante más grueso, ¿sí? Entonces, fíjense que la estructura entonces de un sarcómero va de lo que se veía en la diapositiva anterior, ¿cierto? De una banda a otra, o de un disco a otro, ¿cierto? Eso que está aquí se llama el disco Z, ¿cierto? Que es el punto en el cual, digamos, yo tengo una estructura que tiene tres dimensiones, que lo que hace es unirme todos los filamentos delgados juntos, ¿sí? Para cada filamento delgado, esta vaina es obviamente en tres dimensiones, ¿cierto? Entonces eso lo que hace es unir todos los filamentos delgados en una sola estructura móvil, ¿sí? Entonces, este disco Z y este disco Z, de aquí a acá, es donde yo digo, eso es un sarcómero, ¿cierto? Entonces, fíjense que el sarcómero arbitrariamente ha sido definido desde la mitad del filamento delgado hasta la mitad del filamento delgado siguiente, y entre estas dos secciones, ahí me cabe un filamento grueso completo, que también tiene una banda central, ¿cierto? O una zona central que se llama la línea M, ¿cierto? Y esa línea M siempre está ubicada, digamos que central entre los dos discos Z, ¿cierto? ¿Qué se extiende al lado y lado de la línea M? Se extiende el filamento grueso, ¿cierto? Esto es en tres dimensiones, aquí está dibujado abajo en tres dimensiones. Desde cuando yo hago cortes transversales, pues esta es la diapositiva, este es el corte que más se parece al corte de la microscopía de la figura anterior. Unos puntos gruesos rodeados de 6 filamentos delgados, ¿cierto? Armados así en esta configuración, ¿cierto? En la cual todos están, digamos, de alguna manera interconectados con todos. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer de acá? Tenemos que reconocer los discos, las líneas, ¿cierto? Y las bandas. Tenemos la banda I, la banda A, ¿cierto? La banda I del otro lado, y tenemos en el centro la zona H. Yo esas bandas las voy a distinguir fácilmente en el microscopio por su color, ¿cierto? Entonces, donde yo tengo una zona oscura es donde se produce el traslado entre el filamento grueso y el delgado, ¿cierto? Y donde tengo una zona más clara es donde yo no tengo traslado entre los filamentos. Aquí pues esta zona es clara, pero tiene filamento grueso, esta zona es más clara, tiene filamento delgado, ¿sí? Entonces se conocen como las bandas, ¿cierto? Y en el mecanismo de contracción, pues nosotros vamos a observar que lo que sucede es que hay ciertas, ¿sí? Vamos a ver la diapositiva. Una para adelante, por favor, que tengo una figurita ya. 8 metros para atrás. Entonces, una diapositiva que sale la contracción. La longitud de las bandas antes y después. Ahí la destapamos. O sea, no sé si se me salió eso. Entonces,
Cuando se produce la contracción, lo que va a suceder es que yo voy a observar un acercamiento entre los dos discos Z, ¿cierto? Entonces, como produce una corriente entre los dos discos Z, fíjense que lo que sucede es que la zona H, que es la zona donde no hay traslapo del filamento grueso, se acorta, porque el filamento delgado digamos que se acerca a la línea L, de tal forma que se reduce, digamos, la zona donde no hay traslapo, aumenta la zona con traslapo, de tal forma que la banda A también cambia de longitud, ¿cierto? La zona H cambia de longitud, ¿cierto? Y la banda I también se acorta, ¿cierto? Lo que sí permanece constante, ¿cierto? La longitud del sarcómero obviamente no permanece constante, ¿cierto? Lo que sí permanece constante es la longitud completa del sarcómero del filamento grueso y la longitud completa del filamento delgado. Ellos se mantienen de la misma longitud, solo que aumenta el traslado, ¿sí? ¿Cuál es la positiva la complementamos ahí? Ustedes la van a tener. Entonces, el truco es el siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Entre el filamento grueso y el delgado, y esa es la teoría de los filamentos cruzados, entre el filamento grueso y el delgado se producen uniones, ¿cierto? Y son uniones mediadas por proteínas. Entonces, pues son conexiones que realmente son conexiones que obedecen a leyes pues, químicas y físicas, ¿cierto? Y se produce una cosa muy interesante, y es que si uno coge como referencia el filamento grueso, lo que uno va a ver es que el filamento delgado se va a desplazar con respecto al grueso, ¿sí? Y ese desplazamiento relativo lo que hace es que se produce un acortamiento completo de la fibra. Se va a cortar la fibra completa y por eso se produce tensión. ¿Vale? Vamos a estudiar los mecanismos de esa unión. Entonces, acá hay una lista de las moléculas que nos toca aprendernos y que nos toca, digamos, recordar siempre para la teoría de los filamentos cruzados. Tenemos la proteína G, ¿cierto? Que es un monómero, G-actina, que es fundamental en el proceso de unión de las cabezas del filamento grueso con las unidades del filamento delgado, ¿cierto? Tenemos la F, ¿cierto? Un poco perdido, pero está repetido. Dame para la otra. Expliquemos la fase, ¿cierto? Entonces tenemos el filamento delgado, ¿cierto? Conformado principalmente por tres moléculas. Tenemos una especie como de collar de perlas, ¿cierto? Generado por estas moléculas blancas que son las actinas, ¿cierto? Ellas están conformadas en esta forma que es como de hélice, ¿sí? Es súper importante la actina porque ahí es donde está el sitio de pegue, ¿cierto? Y digamos que para dos razones, una estructural para mantener la actina, digamos, en su posición, y la otra para controlar el proceso de unión, tenemos dos moléculas importantes, ¿cierto? Una que es la tropomiosina, que es como esta especie de cadenita que se va a montar encima del collar de perlas. O sea, imagínense un collar de perlas y encima como una cadenita delgadita así de plata que se va a superponer sobre esas perlas, entorchándose a lo largo de esa molécula para mantener la estructura. Y en ciertos puntos aparece esa otra molécula que es la troponina, que la podemos dividir en tres subunidades. Esta división en tres subunidades no es tan importante, no van a ser evaluados sobre ellas, ¿cierto? Pero aquí las distinguimos y unas tienen que ver con estructura de la molécula y las otras tienen que ver con el sitio que va a interactuar con el calcio para producir el corrimiento de la proteína para exponer el sitio activo en la proteína. ¿Sí? Esto más o menos se ve así con una imagen de electroscopía, en la cual ustedes pueden ver como la reconstrucción del computador de la estructura que está allá, ¿cierto? Y esta sería como la animación computacional de eso, digamos, a partir de los aminoácidos que conforman las proteínas que están allá y sus cargas genéticas. Entonces, pues, más o menos la caricatura pareciera corresponder a la estructura que uno pudiera ver si no tuviera esa resolución en el ojo, ¿cierto? Lo interesante acá es que ustedes pueden ver estos sitios que son los que están asociados a la troponina. Entonces, las distancias y la abundancia de ellos
y la existencia, digamos, en las 3 dimensiones es una cosa que es importante de esta figura que está acá, que no aparece allá en la caricatura. ¿Sí? Hagámoslo. Bueno, entonces, lo que tenemos entonces en el otro filamento, ¿cierto? Es una estructura un poco más simple, pero tal vez esta es más interesante desde el punto de vista de la contracción muscular. Lo que nosotros tenemos es una parte desnuda, ¿cierto? Donde no tenemos la presencia de esta cabeza. Todo el costo está hecho de miosina, ¿cierto? Solo que las cabezas pues son, digamos, como una configuración de la proteína que es ligeramente distinta. Entonces aquí hay una información que eventualmente puede ser interesante, pero que no me quiero detener allí sobre eso. Entonces, todas esas unidades, ¿cierto?, se ponen juntas en esta configuración en 3D. Fíjense que no todas están alineadas. O sea, si yo lo veo en 3D, eso parece como un espárrago, ¿sí?, que tiene las cabecitas como en diferentes posiciones. De tal manera que yo lo que hago es que la construcción del filamento grueso resulta en una cantidad de moléculas de miosina con sus cabezas expuestas así en 3 dimensiones hacia afuera, en sitios que son, obviamente son el resultado de una configuración precisa, geométrica, pero pareciera como si fueran puestos de forma aleatoria, ¿cierto? Y generan como esa configuración así desordenada hacia el final. Bueno, entonces ahí hay una fotografía de microscopio en la cual se puede mostrar una molécula, se destruye el filamento grueso en los pedacitos que la conforman y pues sí se puede identificar aquí la parte desnuda con la cabecita al final, ¿cierto? Entonces por eso se habla de la cabeza de miosina en el filamento grueso como la parte de la proteína que nos interesa para la contracción muscular. 150 nanómetros, ¿cierto? Hagamos. Bueno, tal vez esta es la que yo estaba pensando, pero tal vez sí está bien ubicada, ¿cierto? Entonces, el sarcómero antes y después de la contracción, ¿sí? Fíjense que lo que teníamos acá era filamento grueso, ahora está mostrado con las cabezas de miosina, filamento delgado, ya sabemos que ahí está la actina, ¿cierto? La troponina y la tropomiosina en este filamento, y nosotros hacemos antes y después de contracción. Entonces, ¿qué pasó después de la contracción? Dice que el filamento delgado se movió con respecto al filamento grueso, es decir, los discos Z se acortaron, se acercaron el uno con respecto al otro, ¿sí? Esto se logra gracias a la interacción de esas dos proteínas, de la miosina y de la actina, ¿cierto? Ya vamos a ver los mecanismos más celulares asociados a ese acortamiento. Dice que en términos de las estructuras y de las bandas y las líneas que nosotros habíamos mencionado antes, nosotros habíamos encontrado acá la zona H, que era la que tenía solamente filamento grueso sin traslado, y dice que se reduce, ¿cierto? Solamente esta porción pequeñita que está acá, por el acercamiento del filamento delgado hacia la línea N.